buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 20 de noviembre, lunes, semana importante y clave en los mercados. El jueves es Acción de Gracias y en esa recta final de la semana empezaremos a contar con esa ausencia de Wall Street, que se va a celebrar ese día grande de Acción de Gracias y que por lo tanto va a reducir mucho el volumen de negociación en el mercado. Pero por supuesto mucho más en el corto plazo tenemos, por un lado en lo económico, la decisión del Banco Popular de China, que tal y como se esperaba mantiene la tasa de referencia de los préstamos a un año. Y por supuesto lo que ha pasado en Argentina, donde los ciudadanos en esa segunda vuelta han dado la victoria a Javier Milei, dejando y muy por detrás, frente a lo que decían las encuestas, al oficialista Sergio Massa. Por supuesto todo esto alineado con el protagonismo indiscutible de Sam Altman, el que fuera fundador de OpenAI, que el viernes fue destituido y que en las últimas horas, tras reunirse con los directivos de quien fue su propia casa, acaba de decir, según en las últimas horas ha publicado Information, que no va a volver a la compañía y es más, que va a trabajar, según esas mismas fuentes, en una nueva compañía. Son, sin lugar a dudas, los grandes asuntos que sientan la actualidad de esta mañana del 20 de noviembre, en el que sin lugar a dudas ese protagonismo indiscutible viene marcado por las elecciones en Argentina. Protagonismo absoluto el que estamos viendo en Argentina, sobre todo lo han visto aquí en esta programación especial, aquí en esta casa, en Negocios Televisión, y en el que finalmente Argentina ha votado por el cambio en esa segunda vuelta, que finalmente el ultraliberal Javier Milei se ha alzado con la victoria frente al oficialista Sergio Massa. Milei relevará a Alberto Fernández en la Casa Rosada desde el próximo 10 de diciembre, en unos comicios que han resultado mucho menos reñidos de lo que se esperaba. Milei ha dado la sorpresa al superar al hasta ahora ministro de Economía. Con el triunfo de Milei, los expertos miran ahora al futuro económico del país, que no es otro sino la segunda mayor economía de América del Sur. Milei va a tener que demostrar hasta qué punto logra cumplir con esas propuestas de dolarización o de recortar incluso en 15 puntos básicos el gasto público, y todo esto mientras además tiene ese escenario de altísima inflación, que es uno de esos grandes males que ya parece endémicos protagonizar lo que es la situación de la economía en el país, que se acerca ya a ese 140, se encuentra en torno a ese 140% interanual. Y precisamente con la mirada puesta en lo que han sido los discursos tras la lectura de lo que han dicho los ciudadanos en las urnas, el vencedor Milei frente a Massa, 55,7 frente al 44,3% de los votos. El horizonte queda todavía el de unas cuantas semanas de un gobierno en funciones, hasta que el próximo 10 de diciembre Milei pueda asumir la presidencia del país. Hasta entonces, en su discurso, tras alzarse como ganador de las urnas, ha pedido al gobierno en funciones que se haga cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato. Sin embargo, el hasta ahora ministro de Economía, el que ha resultado derrotado en las urnas, Sergio Massa, ha abandonado el ministerio. En esos discursos, tras la lectura del voto de las urnas, de nuevo mensajes cruzados y de enfrentamiento absoluto. Milei, que ha convocado a los que llamaba a todos los argentinos debían a sumarse a lo que denomina la reconstrucción de Argentina, ha trasladado un mensaje claro al gobierno de Alberto Fernández de que continúe con sus responsabilidades hasta el final del mandato. Sin embargo, Sergio Massa lo que ha hecho es poner desde este mismo lunes los mecanismos de enlace y transición de recambio democrático, y Milei lo que ha hecho no ha sido más que subrayar que de momento es el peronismo, precisamente al que quiere derrotar, el que gobierna y el que tiene la responsabilidad hasta el final del mandato el próximo 10 de diciembre.
Pero por supuesto en el lado más económico esta madrugada lo esperábamos, política monetaria, decisión del Banco Popular de China, que tal y como se esperaba deja sin cambios la tasa preferencial de préstamos a un año, que no es otra que la tasa fija para la mayoría de los préstamos a hogares y empresas en China. Se mantiene tal y como se esperaba en el 3,45%. Por su parte, la tasa de referencia a 5 años, el tipo fijo para la mayoría de las hipotecas, se situó en el 4,2%. Y entre tanto, pendientes de la política monetaria de China y de lo que está siendo el peso que va cobrando cada vez más la segunda economía del mundo en el escenario internacional, importante cómo su divisa, el yuan, está ganando peso en el mercado internacional y lo está haciendo a través del mercado de deuda. Javier Luego, muy buenos días. Sí, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. Los mercados, el mundo está pendiente del creciente poder que en la renta fija, en el mercado más grande del mundo, está ganando China y el yuan. Mercados de deuda asiáticos y concretamente los del gigante de este continente, donde se emiten cantidades récord de bonos denominados en yuanes, endeudándose con los bancos asiáticos que a día de hoy cuentan con unas condiciones financieras y de endeudamiento mucho más favorables porque los tipos están excesivamente bajos con respecto a cómo los tenemos en Occidente, aquí en Europa, pero también y sobre todo con el foco puesto en los Estados Unidos. Las empresas, los bancos, están recaudando cantidades ingentes de efectivo a través de bonos en yuanes emitidos en la China continental, bonos Panda, y en Hong Kong, los bonos Dim Sum, con los que Asia gana peso en este mercado de deuda. El aumento de endeudamiento de los bancos chinos ha catapultado al yuan más allá del euro hasta convertirlo en la segunda moneda más utilizada en la financiación del comercio mundial, proporcionando en parte impulso a esas ambiciones de Pekín por ser uno de los principales emisores de deuda en todo el mundo. La prisa global por pedir prestado a China es contraintuitiva básicamente porque en el momento en el que los inversores internacionales evitan a la segunda economía más grande del mundo por las tensiones geopolíticas, por el débil crecimiento, parece que crece por este ámbito de las emisiones. Si bien la historia fundamental no es convincente para los chinos, que dicen que su mercado tiene un crecimiento económico demasiado debilitado, sí que lo es para las empresas europeas que trabajan allí. Estamos hablando de BMW, estamos hablando de Crédit Agricole y de muchas otras filiales asiáticas de empresas occidentales. Todas ellas han recaudado la cifra récord de 125.500 millones de yuanes a través de venta de bonos Panda, recordemos los emitidos en la China continental, lo que refleja un aumento del 61%. Pero es que si nos fijamos en los bonos Dim Sum, los que se emiten en Hong Kong, en el territorio de Hong Kong, también estamos en niveles que nunca antes se han visto en la historia. Aumento de las emisiones un 62% en lo que llevamos de año y lo que queda del último trimestre, disparando la emisión de préstamos de yuanes para la ciudad. Para China, la creciente participación del yuan es de capital importancia para acrecentar y sobre todo afianzar su poder geopolítico y económico internacional. La participación del yuan como moneda internacional de financiación del comercio ha repuntado en septiembre hasta el 5,8%. A principios de año estaba por debajo del 4%, según datos de SWIFT, y ha superado al euro. No llega a batirse con el dólar, que está copando el 84% de mercado, pero bueno, pasito a pasito va ganando posiciones. Volkswagen, Mercedes dicen que van a usar también bonos en yuan. Espero que lo van a hacer y ojo a esto, solo para su mercado en China. Negocios locales en el gigante asiático. El yuan se utilizará para liquidar operaciones con los países que son amigos de China, como son Rusia, Argentina, Pakistán o Nigeria. Líneas swaps a través de las cuales también China presta y consigue afianzar el yuan en el mercado internacional, pero de momento sí que poco a poco se va desatando cierta alarma o ciertos visos de alarma monetaria con un yuan barato que, como vemos, provoca ciertos terremotos en la financiación comercial a nivel mundial. Gracias, Javier. Y por supuesto esta mañana seguimos pendientes de los que sin lugar a dudas son los grandes asuntos que van escribiendo la crónica de la atención de los mercados y a nivel de geopolítica clave también, por supuesto, lo que sigue, las informaciones que siguen llegando de Oriente Medio, sobre todo porque la Casa Blanca ya ha señalado como uno de los grandes asuntos claves para que pueda mejorar ese escenario está más cerca. Dice que la liberación de los rehenes que Hamás tomó prisioneros tras ese atentado del 7 de octubre está cada vez más cerca. De hecho, según lo que ha dicho el responsable de la Casa Blanca, el asesor adjunto de Seguridad Nacional, John Finner, las negociaciones mediadas con Qatar se encuentran ya en una fase
delicada. Ese acuerdo para que los terroristas de Hamás liberen a los rehenes podría ser el más cercano hasta ahora, esa posibilidad, aunque eso sí requeriría una pausa de varios días en los combates en Gaza. Es el diagnóstico que ha puesto sobre la mesa la Casa Blanca, analizando el difícil momento, el delicado momento que se atraviesa y a tenor de lo que se ha visto en esas negociaciones llevadas a cabo con la mediación de Qatar. Dice con todo la Casa Blanca que están más cerca de lo que han estado en mucho tiempo en esa posibilidad de la liberación de los rehenes. Recordemos, una cláusula indispensable, según el gobierno israelí, según el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, para llevar a cabo un avance en ese conflicto bélico o un alto el fuego. Es, sin lugar a dudas, las declaraciones de Feiner, las que han sido claves en estas últimas horas y en un momento en el que además se ha mostrado confiado, que creen desde la Casa Blanca que es posible, aunque todavía no se haya hecho, pero sería un intercambio de prisioneros en el que participaría Israel y que es, sin lugar a dudas, el tema, uno de los grandes temas que se está debatiendo. Todo esto mientras, por supuesto, el presidente Joe Biden ha respaldado a Israel en esa oposición al alto el fuego con Hamás, que gobierna Gaza hasta la liberación de esos rehenes que llevan cautivos desde el pasado 7 de octubre. Y también clave en este escenario de tensiones en las últimas horas, como lo que ha confirmado Israel estas últimas horas del domingo, asegurando que los hutíes de Yemen han capturado un buque de carga de propiedad británica y operado por japoneses en el sur del Mar Rojo, lo que han descrito este incidente como un acto de terrorismo iraní, con consecuencias, dicen, para la seguridad marítima internacional. En esa declaración hemos visto cómo los hutíes se habrían apoderado de ese barco en la zona, pero lo habrían descrito como un hecho israelí. Según un portavoz de los hutíes, se estaría tratando la tripulación del barco de acuerdo con los principios y valores islámicos. Con todo esto, el principal portavoz del gobierno japonés ha confirmado este lunes la captura del buque Galaxy Leader operado por Nippon Yusen, y ha añadido que Japón estaba apelando a los hutíes al tiempo que solicita la ayuda de las autoridades saudíes, omaníes e iraníes para trabajar en la rápida liberación del buque y su tripulación. El Galaxy Leaders es propiedad de una empresa registrada bajo Railcar Carriers con sede en la isla de Man, una unidad de Rai Shipping con sede en Tel Aviv, según los datos de la Bolsa de Londres. Y más cosas, porque mirando a conflictos también clave en las últimas horas, lo que ha pasado en torno a Ucrania y Polonia. Alrededor de 3.000 camiones, en su mayoría ucranianos, se han visto atrapados en el lado polaco de la frontera hasta el domingo por la mañana debido a un bloqueo de más de 10 días ya por parte de camioneros polacos. Desde principios de este mes, las carreteras de 3 cruces fronterizos con Ucrania se han visto bloqueadas en medio de las protestas contra lo que consideran una inacción del gobierno por la pérdida de negocios frente a competidores extranjeros desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Los funcionarios ucranianos ya dijeron la semana pasada que los gobiernos de Kiev y de Varsovia nuevamente no logran llegar a un acuerdo para detener esas protestas. Miles de personas, según ha informado el gobierno ucraniano en X, se ven obligadas a vivir en esas condiciones difíciles con alimentos, agua y combustible limitados. Pero por supuesto, si hay un nombre propio a esta hora y desde el pasado viernes, sigue siendo el de Sam Altman. Tras su destitución fulminante de la compañía que cofundó, OpenAI, y con la que provocó esa destitución un terremoto en la industria de la inteligencia artificial, ahora todas las miradas están puestas en los próximos pasos que vaya a dar el empresario. Y lo que parece claro es que Sam Altman no va a regresar como director ejecutivo de OpenAI, a pesar de los esfuerzos que habrían llevado a cabo los ejecutivos de la compañía por llevarlo de regreso. La noticia la ha publicado The Information en las últimas horas, la recoge Reuters a esta hora, y añade que Emmett Shear, el cofundador del sitio de transmisión de vídeo Twitch, va a ser quien asuma el cargo como director ejecutivo interino. El destituido Sam Altman y el expresidente Greg Brockman se han reunido en las últimas horas
con los ejecutivos de la sede de la compañía en San Francisco tras una invitación de la directora ejecutiva interina Mira Murati. Al parecer, Altman habría estado discutiendo un posible regreso a la compañía del chatbot de inteligencia artificial, el ChatGPT, incluso mientras estaría considerando lanzar una nueva empresa de inteligencia artificial. En paralelo a esta información, el propio Altman ha publicado en la red social X una imagen de sí mismo, ya la están viendo, utilizando una insignia de invitado de OpenAI con la leyenda: la primera y la última vez que uso uno de estos. Recordemos que el despido de Altman ha enfurecido a los empleados e inversores de la compañía, muy preocupados por cómo esa próxima venta de acciones por 86.000 millones de dólares podría verse afectada por la repentina turbulencia y agitación en la cúpula y la destitución de su cofundador. Y por supuesto el mercado sigue pendiente con lo que vaya a ser ese paso próximo a dar por Sam Altman tras su destitución como director ejecutivo, y ahora parece ser que no va a quedarse quieto y que sí que estaría trabajando ya en los planes, como decíamos, para lanzar una nueva empresa de inteligencia artificial. Son unas intenciones de las que se han hecho eco ya varios diarios, The Information y The New York Times, citando fuentes familiarizadas con este asunto. El propio Times señaló que Altman ha presentado ya varias ideas para nuevos proyectos de esa IA a inversores en los últimos meses, incluida la fabricación de chips de inteligencia artificial personalizados que podrían competir con NVIDIA y un dispositivo de hardware de inteligencia artificial. No está claro si Altman va a seguir adelante con cualquiera de estos planes, pero lo que está claro es que en según esas informaciones publicadas por distintos medios y por la propia agencia Reuters, indican que en estos nuevos pasos a dar podría ir acompañado con el cofundador de OpenAI, Greg Brockman, que, como les contábamos, renunció al puesto en solidaridad a la destitución de Sam Altman el pasado viernes. Y todo esto, por supuesto, nos hace mirar a lo que está pasando en unos mercados que se preparan, como decimos, para una semana de poco volumen de negociación, considerando que el jueves y el viernes a esa festividad de Acción de Gracias marcará el cierre adelantado del jueves y el cierre de sesión del viernes en el principal mercado del mundo. Con todo